Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué bueno. Así que calor no van a tener, ¿no? ¿Están bien? Casi, ¿no? Apostamos que iba a ser frío hoy, pero... Muy bien. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes, como el hermano William ya había compartido. Ya creo que varios de los que están aquí ya me conocen. Quisimos estar con toda la familia presente, pero tuve un percance con el vehículo, así que no tuve que venir solo. Bueno, así como el hermano William ha dicho, hace 11 años que estamos en Paraguay sirviendo a tiempo completo. Fuimos encomendados por mi iglesia local en el 2005 en Buenos Aires. Vinimos a través del Ministerio de Palabra de Vida, estuvimos 5 años y luego fuimos para Tobatí. Y este año 2016 estamos, ¿no? Sí, 2016. El año 2016. En agosto tuvimos una reencomendación de nuestra iglesia local en Buenos Aires, pero también 4 iglesias más de nuestras asambleas se asociaron también y se identificaron con nuestro llamado al ministerio acá en Paraguay. Así que estamos también encomendados por 4 iglesias más de nuestras asambleas en Buenos Aires, y para nosotros eso es también una bendición. Y mañana voy a poder compartir un poquitito más de lo que no solamente en Tobatí estamos haciendo, sino también ya algo que hace 5 años atrás estábamos orando para que se pueda abrir las puertas en las iglesias, en este caso de nuestras asambleas ahí en Cordillera. Son 6 iglesias y bueno, el año pasado comenzó otra vez a la comunión ahí con 2 o 3 hermanos y ahora se abrieron completamente las puertas, así que mañana quisiera estar compartiendo también un poco acerca de lo que está pasando ahora en Cordillera con las iglesias. Un motivo de oración, justamente William estuvo hablando acerca de FEMIPA y de FEMA. Si Dios quiere, en este mes de octubre, parte del comité directivo de FEMA va a estar viniendo a Paraguay para visitarnos, conocer nuestro ministerio y poder también incluirnos en la lista de misioneros de FEMA en Buenos Aires. Así que estén orando por esa oportunidad también para que nuestro ministerio también pueda ser divulgado también en otras partes de Argentina. Así que ese es un motivo de oración. Pero bueno, no quiero sacar más el tiempo a lo que realmente me invitaron, así que quiero ir a eso rápidamente, a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Vamos a orar antes de empezar. Padre Santo, te damos gracias por el día de hoy, porque podemos abrir tu palabra y en este contexto significativo, Señor, de poner nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestro oído a lo que es la obra misionera, poder ver nuestra responsabilidad como congregación y también en lo personal, pedimos, Señor, que tú guíes nuestros corazones, nuestra mente a lo que tu palabra quiera enseñarnos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pensaba, ¿no?, en el tema de la obra misionera, ¿no? Y uno siempre cuando está en una conferencia o se le da la oportunidad de poder compartir acerca de la palabra de Dios en relación a la obra misionera, a uno le viene tantas cosas en la cabeza, tantos versículos, tantas cosas, y a veces uno dice, pero vamos a ser repetitivo con ciertos versículos, porque parece que la Biblia está limitada a ciertos versículos para relacionarlos con las misiones, y en realidad no es así. Pero pensaba específicamente en algunas situaciones, ¿por qué hoy día hay lo que a tantos le preocupa, la tibieza, el poco interés por la obra misionera, por los misioneros, por las misiones? ¿Cuál es el problema? Y bueno, y de ahí surgen distintas cosas, distintas situaciones, distintos contextos, problemas que surgen, ¿no? Y en mi poca experiencia y vida cristiana, al leer en las Escrituras puedo encontrar que el problema es uno, que en realidad no es un problema, el problema somos nosotros.
Y yo pensaba, ¿no? Y justamente acá tiene un versículo, ¿no? Está en guaraní, ¿no? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Un versículo que siempre lo escuchamos, lo memorizamos, pensamos en la obra misionera y viene a nuestra mente eso. Pero meditaba yo en una palabra, ¿no? Y en guaraní están ahí en las dos últimas partes, ¿no? Arandú porá, ¿no? Evangelio. Buenas noticias, ¿no? Y yo creo que la clave está en esa palabra. Si bien ahí dice id y predicad el evangelio, ese id habla de una consecuencia. De una consecuencia. En el original está hablando de una consecuencia por ser parte de lo que Dios está haciendo. Irresistiblemente yo voy a ir y contar el evangelio. Y yo pensaba en esa palabra, evangelio. Y cuando hablamos de la obra misionera y vamos a las Escrituras, toda nuestra mente viene en Pablo, el apóstol y sus viajes misioneros. Y lo más llamativo y lo más significativo en su ministerio es algo que muchas veces pasamos por alto. Y uno dice, ¿qué fue lo más significativo del ministerio del apóstol Pablo? Y hizo muchos viajes misioneros. Otros quizás dicen, fue una persona que en lugar de preguntar qué tal el hotel en ese lugar, preguntaba cómo es la cárcel en ese lugar, ¿no? Porque él siempre iba a parar en una cárcel. Y pensamos en tantas cosas, pero hay algo significativo. Si ustedes miran en todas las cartas que él escribió, él habla de un tema específico. ¿Cuál es? Que lo repite. El evangelio. Lo más significativo del ministerio del apóstol Pablo es que él hablaba del evangelio. Ahora, pero hay algo más significativo todavía con respecto al evangelio. Que Pablo no se cansó de predicar el evangelio a ¿quiénes? A los cristianos. 1 Corintios, cada carta del apóstol Pablo hace mención del evangelio. ¿Y las cartas a quién están destinadas? A iglesias. En otros casos, a personas. ¿Por qué el apóstol Pablo no dejó de predicar el evangelio a cristianos? Y muchas veces asociamos que el evangelio solamente es para el perdido. Y yo creo que ahí nos limitamos y nos equivocamos. El evangelio es algo esencial para nuestra vida. Trataba de ilustrar un poco el tema del evangelio, ¿no? En el año 490, los atenienses vencieron a los persas. Y el que comandaba el ejército, el general Milcíades, había escogido al mejor soldado que tenía, Filípides. ¿Y qué hizo con este hombre? Lo mandó corriendo desde Maratón, por de ahí viene la carrera de Maratón, desde la ciudad de Maratón, donde se libró esa batalla, y los atenienses habían vencido, corriendo 42 kilómetros. La leyenda dice que corrió 42 kilómetros. Y que cuando llegó a Atenas y comunicó a todo el pueblo, dijo, hemos vencido. ¿Y qué pasó con Filípides? Cayó muerto. Cayó muerto. Y yo pensaba en eso, y saben, a veces pensamos en el evangelio y lo asociamos solamente con un término religioso. En la antigüedad el evangelio era algo que se utilizaba en todo contexto, militar, político, deportivo, social, familiar. Y lo que Filípides hizo fue llevar el evangelio. Él llevó el evangelio. Y cuando llegó ese evangelio, esa buena noticia, pasó algo. Los atenienses dijeron, somos libres. Ya no tenemos la opresión del pueblo persa. Toda nuestra ciudad cambia, el estilo de vida cambia, la política cambia, la sociedad va a cambiar. Y esa buena noticia cambió la historia de Atenas. Y eso ilustra lo que realmente es el evangelio en nuestras vidas. El evangelio no es solamente una buena noticia. El evangelio es una buena noticia que trae un cambio significativo en aquel que recibe la noticia.
El Evangelio tiene que producir un cambio significativo. Y si no hay ese cambio, no es buena noticia. Y lo que Filipenses hizo ilustra enormemente lo que es también el Evangelio para nosotros. ¿Qué es el Evangelio? Que Dios Padre aplastó, destruyó el poder de Satanás y dio muerte a la muerte. ¿A través de qué? De la persona y obra de nuestro Salvador Jesucristo. A través de su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Eso es el Evangelio. Y si ese mensaje ha llegado a usted y ha cambiado su vida, eso es una buena noticia. Pero si el Evangelio aún no ha cambiado y no ha hecho algo que genere energía en su vida, el Evangelio no ha hecho nada en su vida. Y uno dice, ¿qué tiene que ver todo esto con la obra misionera? Yo creo que si hay una frialdad en nuestra vida personal en relación a las misiones, no es el problema de dinero, no es la poca visión o proyección que una iglesia puede tener. Es el problema que el Evangelio no ha surtido su efecto en su vida personal. En su vida personal. El Evangelio. Si una leyenda cuenta que un hombre enviado por un general corrió 42 kilómetros simplemente para decir, hemos vencido. Y el mensaje que nosotros tenemos que llevar, ¿cuál es? Cristo ha vencido. Cristo venció a Satanás. Es el Evangelio, no cabe dudas. Por eso el problema somos nosotros y nuestra relación con el Evangelio. Y por eso me gustaría que juntos podamos ir a Romanos capítulo 1. El Evangelio tiene que ser el centro de nuestra vida, tiene que ser el centro, el corazón de la iglesia. Todo ministerio debe estar centrado en el Evangelio. La iglesia tiene que predicar el Evangelio. Cada sermón en la iglesia tiene que predicarse el Evangelio. Cuando hablamos de predicar el Evangelio, no hablamos de una predicación evangelística. Toda predicación, todo tema que uno dé en la congregación, siempre va a llevar al Evangelio. Lea Lucas capítulo 24, versículo 44 al 46. Jesucristo mismo dice, todo lo que yo necesitaba padecer, ¿quién lo ha dicho? La ley, los profetas y los salmos. Toda la escritura habla del Evangelio. Habla del Evangelio. Por eso en la iglesia se debe predicar la palabra y tiene que haber predicación del Evangelio. ¿A quiénes? A cristianos. Pablo lo ha hecho. Y vamos a verlo cómo lo hacía. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 7. Dice la palabra de Dios, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a hacer gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos versículos que leímos, aquí el apóstol Pablo va a ser como si fuera que agarra un cofre de tesoro, y lo abre, y comienza allí a mirar cada objeto, cada elemento de valor que hay allí dentro. Y no cabe duda que acá el centro de estos versículos es lo que dice allí en el versículo 1, el Evangelio. El versículo 1 nos habla del predicador, de Pablo, el predicador del Evangelio. Allí en el versículo 2 nos habla de la promesa del Evangelio. Y en el versículo 3 nos habla allí de la persona del Evangelio. La persona de Dios.
haciéndose hombre, viniendo a este mundo, Jesucristo es nuestro Salvador. Las riquezas que uno va viendo al abrir ese cofre y ve el Evangelio, y va a ver que el Evangelio es tan grande, es de tan valor, y que va contemplando todo esto. Pero allí a partir del versículo 5, el versículo 7, me gustaría compartir con ustedes, hermanos, y que vayamos al Evangelio. Necesitamos que nuestro corazón lata nuevamente por el Evangelio. Y dice allí en el versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Y por quién? ¿Y por quién? Ahí en este versículo vamos a encontrar en primer lugar la provisión del Evangelio. ¿Por qué la provisión? Porque allí utilizo el verbo recibir. Y Pablo va a decir, recibimos. Una provisión del Evangelio. ¿Y qué ha provisto Pablo? ¿Qué es lo que el Evangelio nos ha dado? Y allí encontramos que primero dice allí, gracia. Segundo, apostolado. Gracia y apostolado. Allí habla de qué? Está hablando de una conversión y habla de una vocación. Habla de ser llamado y ser enviado. Y el apóstol va a decir, el Evangelio nos ha dado algo. Nos ha dado algo. Nos ha provisto de algo. ¿Qué es? Gracia y apostolado. Bueno, todos sabemos qué es lo que quiere decir gracia, ¿no? Algo inmerecido, algo gratuito, algo que no nos merecemos. Y probablemente muchos interpretan este versículo diciendo que está hablando la gracia del apostolado. Pablo diciendo, para mí es la gracia de Dios que yo sea un apóstol. Pero aquí es claro este verbo recibir, porque no solamente se incluye a sí mismo, no dice por quién recibí, sino por quién recibimos. Y el verbo en el original está hablando a quién, de todos y aún los receptores de esta carta. Y no cabe duda que Pablo va a decir que el Evangelio ha provisto, nos ha dado, ¿qué cosa? La gracia, la gracia. Conocemos versículos, Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, somos justificados gratuitamente por su gracia. Pablo es redundante, gratuitamente por su gracia. Romanos capítulo 3, versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Creemos y Dios muestra su gracia. Muestra su gracia. Romanos 5, 20, 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios. El Evangelio ha provisto de la gracia de Dios para nosotros. Y seguramente vamos a decir, pero estos conceptos, estas verdades ya las conocemos. ¿Por qué en una conferencia misionera tengo que hablar de la gracia de Dios para con nosotros? Y yo creo creo que cada día todos somos tentados a algo. Somos tentados a tratar de seguir manteniendo la bendición de Dios para con nosotros a través de nuestros propios méritos. Quiero darle un ejemplo, un ejemplo. Muchos seguramente esta mañana se levantaron, hicieron su devocional, ¿no? ¿Sí? Otros seguramente tuvieron un tiempo de oración, quizá con su esposa, ¿no? O quizás no, si está soltero, soltera. Tristemente lo tienen que hacer solo. Oraron, ¿no? Bueno, capaz se bañaron y se fueron a su trabajo. Probablemente tuvieron la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien, ¿no? Seguramente, no sé, quizás pudo compartir el Evangelio con alguien. ¿Tuvo tentación en el día de hoy?
Sí, todos tuvimos tentaciones, ¿no? Y seguramente salimos victoriosos en esas tentaciones, ¿no? Y amén por eso. Amén. Me imagino que debe estar leyendo algún libro cristiano, o lee su Biblia, me imagino, ¿no? Y yo le pregunto, ¿por qué lo hace? ¿Por qué hace todas esas cosas? Para estar bien con Dios, para ser bendecido, para tener fuerzas para cuando caiga la tentación, cuando seamos tentados. ¿Por qué hace todas esas cosas? Yo me preguntaba, ¿por qué hago todas esas cosas? Sin darnos cuenta, empezamos a confiar en todas esas cosas. Y saben, y no confiamos en la gracia de Dios. Si hoy usted está vivo y se ha mantenido santo, no es porque ha hecho todas esas cosas, es por la gracia de Dios. Si una persona hoy de tantos años, es la persona que yo conozco y voy a hablar de esa persona. Yo conozco a don Víctor Figueredo, lo conocés vos, William. Más de 50 años de cristiano. ¿Cuánto? 96 años. 96 años tiene él, pero más de 50 años de cristiano. Muchos conocen su historia. Y con una bendición hablar con él. Pero hay algo que él siempre me habla y me cuenta, ¿no? De todas sus experiencias. Pero uno se pregunta, ¿pero qué lo mantuvo fiel a él? ¿Qué es lo que lo mantuvo ahí, estar todavía, aún con todas las pilas, con el Señor? ¿Qué es lo que lo mantuvo? ¿Haber hecho su devocional todos los días? ¿Haber predicado el Evangelio? ¿Haber ofrendado para las misiones? Yo creo que lo que lo sostuvo a él fue la gracia de Dios. Y nuestra fidelidad es consecuencia de la gracia de Dios. Por eso no podemos dejar a un lado y hablar de la gracia, y el Evangelio ha provisto eso para nosotros. Por eso no nos podemos tirar el salvavidas. El Evangelio no es un salvavidas que vos te lo pones y saliste del agua y ya te lo sacás. El Evangelio queda de por vida. Queda de por vida porque nos hace pensar en la gracia. Y Pablo quiere dar a entender a estos hermanos que no podemos olvidarnos de la gracia de Dios. Y si usted ha creído que hoy se ha sostenido por haber hecho todas esas cosas, quiero decirle qué es lo que ha hecho. Religión. Religión. Lea Gálatas, vea al apóstol Pedro haciendo religión ahí. Y el apóstol Pablo tuvo que confrontar. Religión. Necesitamos descansar y alabar y adorar lo que Dios ha hecho a través de su gracia. Somos tan propensos a caer en esta tentación, en la de confiar en nuestros propios méritos. Yo ya soy salvo, pero en el mérito ¿de qué? De que yo sostengo mi vida espiritual, y es por su gracia. Pero no solamente eso, sino también dice que el Evangelio provee un apostolado. Un apostolado. Y yo creo que acá Pablo está expandiendo su pensamiento. Y no está pensando solamente en sí mismo. Porque volvemos otra vez a ese verbo, recibimos. Pero Pablo, ¿pero acaso no eran solamente 12 los apóstoles? Claro, son los apóstoles con la A mayor, los únicos. No hay otros como ellos. Pero cuando aparece aquí Pablo, está pensando más en el sentido técnico de la palabra. Él no está hablando de los únicos. Pablo mismo dice, yo soy un apóstol fuera de temporada, dice, ¿no? Porque como un abortivo. Después que Cristo, yo lo vi a Cristo resucitado, Él me llamó, Él me envió. Soy fuera de temporada nada más, tuvieron los otros antes. Como un abortivo. Pablo tenía en claro eso. Pero aquí Pablo está hablando, ¿no?, en el sentido técnico. Un apóstol quiere decir alguien que es enviado. Uno enviado. Y aquí Pablo va a decir que el Evangelio ha provisto algo, salvación y también un llamado. Un llamado. ¿Cuál es ese llamado? El llamado a salir. Y uno dice, es verdad, el término apóstol no podemos limitar solamente a los 12 apóstoles. Jesucristo mismo recibe ese término apóstol en Hebreos capítulo 3, versículo 1, cuando dice
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por supuesto, el escritor lo se va a estar dando otra vez usando el término apóstol en un sentido técnico de la palabra. Alguien que es enviado. Alguien que es enviado. Un comentarista, William Hendrickson, dice: cualquier persona que esté en una misión espiritual, cualquiera en esa capacidad representa al que lo envía. Cualquier persona que trae el mensaje de salvación es en un sentido un apóstol. Pero por favor, dice, no se confunda, no somos iguales a los apóstoles del Nuevo Testamento. Ellos fueron únicos para su propia época. Somos apóstoles en cierto modo en el sentido de ser enviados. El Evangelio nos envía, nos da esa encomendación, esa provisión. Romanos capítulo 16, versículo 7. Uno cuando estudia la Biblia va a ir descubriendo cosas de otras personas que también fueron enviados. Por ejemplo, Romanos 16, 7 dice: saludad a Andrónico y a Junias. ¿Quién escuchó alguna vez de Andrónico y Junias? O una predicación de Andrónico y Junias. Yo nunca. Pero fíjense, dice el versículo Romanos 16, 7: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. No es que son estimados por los apóstoles, sino es estimado dentro del grupo de apóstoles. Pero ellos no fueron apóstoles como lo fue Pedro, Mateo y aún el mismo apóstol Pablo. Está hablando en el sentido de que de ser enviados. Luego también en Hechos, capítulo 14, versículo 14, dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Bueno, aquí aparece Pablo, pero también aparece Bernabé, que lo conocemos no como uno de los 12, pero también aquí Lucas está diciendo que es uno de los enviados, junto con el apóstol Pablo. El Evangelio ha provisto gracia y apostolado. ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros. Cristo nos ha salvado, dice la palabra de Dios, porque hechura suya somos, creados. ¿Para qué dice? Para no irnos al infierno. ¿Para qué dice que fuimos creados? ¿Para qué? Para buenas obras. Ahí la palabra crear está hablando del nuevo hombre. Está hablando de haber nacido de nuevo. Está hablando de la redención, de la salvación. Fuimos redimidos, fuimos salvos. ¿Para qué? Para buenas obras, preparadas de antemano. Dios ha establecido una tarea específica para cada uno de nosotros. Y para eso nos ha salvado. Hoy servimos a Dios no como una opción, sino como un mandato, una orden. Y Cristo nos ha salvado para que le sirvamos. Mi servicio no es un pago de gratitud a Dios porque Él me salvó. Eso es una equivocación. Yo no les debo nada a Dios. Él por gracia me ha salvado. Él no vio nada bueno en mí. Él vio un pecador perdido, donde no había nada bueno y pensaba solamente en rechazar a Dios. Pero su gracia me alcanzó y me dio vida. Y Él me ha dado una tarea. Y eso ha hecho con usted, hermano. Y cada uno que está aquí sentado, si ha sido salvo, es redimido, usted tiene una tarea, tiene un apostolado. Pero no el apostolado de Maldonado y de Luna y todas esas cuestiones. No, eso no, eso es cualquier cosa. Sino el sentido técnico de ser enviados. Por lo cual, ¿cuál es la provisión del Evangelio? Es la gracia para salvación. Es el apostolado para el servicio. Versículo 5 dice ahí en Romanos nuevamente: por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Dice: para la obediencia de la fe en todas las naciones. En este tesoro, en este cofre de tesoros,
Vemos las riquezas del Evangelio. Ahí va abriendo y va a sacar algo precioso, la provisión del Evangelio. Pero también aquí vamos a encontrar la proclamación del Evangelio. Ahora que vamos a servir, vamos a ser enviados con un mensaje. Todo nuestro servicio, toda nuestra tarea tiene un fin, la proclamación de ese mensaje. El mensaje del Evangelio. ¿Qué debemos proclamar? Versículo 5, leemos nuevamente. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿En qué consiste esta proclamación? La obediencia para la fe. Versículo 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Así como hemos sido llamados a Cristo, vamos a salir y vamos a llamar a otros a Cristo. ¿Cuál es el pensamiento que Pablo quiere transmitir con esta verdad? El Evangelio acerca de Jesucristo, las cuales nos han traído gracia y servicio y nos lleva a salir y proclamarla y llamar a todas las naciones de la tierra que sean obedientes a la fe, a la fe. Y creo que tenemos que agarrar nuestra Biblia y hacerle un circulito ahí, al versículo donde dice, obediencia a la fe. Ahí hay una gran idea que Pablo quiere comunicar. Podríamos armar un estudio bíblico de esa expresión. Y realmente hay mucha riqueza en lo que Pablo quiere decir allí. Él va a hablar de la obediencia a la fe, es una declaración tremenda. Y literalmente le está diciendo algo importante. Romanos capítulo 16, el anteúltimo versículo de la misma carta, Pablo termina con la misma idea también. Dice así, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La proclamación del Evangelio. Si hay algo acerca de la fe, es que la fe es obediente. Es obediente. No sé si usted conoce a alguien que dice que cree en Dios. Dice, yo creo en Dios, pero tiene una vida en total desobediencia. Yo le puedo decir que esa persona nunca fue salva. Porque la verdadera fe es obediente. ¿Qué dice Santiago? La fe sin obras es muerta. No es que uno tiene que hacer obras para ser salvos, no. Pero no cabe duda que la verdadera fe produce obras. Y la verdadera fe, como resultado, hay obediencia. Somos salvos para buenas obras. Y hoy podemos escuchar muchísimas predicaciones en cuanto al Evangelio, ¿no? Uno cuando va acá a Cupé, ahí donde están los eucaliptos, hay un cartel grande que pusieron hace poquito. Dice, Cristo viene, arrepentite. Bueno, en realidad esa no es la razón por la cual se tiene que arrepentir. Uno se tiene que arrepentir porque la ira de Dios está sobre él, no porque Cristo viene. Y hay tantas cosas que hoy día se predican y se trata de evitar y no decirlas. Pero nuestro mensaje tiene que ser un llamado ¿a qué? A obediencia. No a obras, sino una fe que responde. ¿Que responde a qué? Al Evangelio. Judas, versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ahí la palabra contendáis ardientemente está diciendo, estén calientes, que nunca se enfríe esa fe, que nunca se enfríe. Significa el contenido del Evangelio cuando habla allí de la fe, el contenido del mensaje. ¿Y cuál es el contenido del mensaje? Obediencia, responder al llamado,
Uno a veces piensa que la salvación es fe más obediencia. No, eso no es la salvación. La salvación es el resultado de ¿qué? De una fe obediente. De una fe obediente. No es salvación, no es obediencia más fe. Es una fe obediente. Eso es lo que debe incluir nuestro mensaje. Y ese es el mensaje que tiene que estar en nuestra proclamación. Romanos capítulo 1, versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mi pregunta es, ¿cómo se divulga la fe de los romanos a todo el mundo en una era donde no había redes sociales, no hay tecnología, no hay nada? ¿A qué es lo que Pablo se está refiriendo? ¿Al conocimiento que ellos tenían? ¿O al edificio que probablemente tenían? Decían, ¿a qué se refería? No cabe duda a un estilo de vida, a un cambio que había en ellos. Y realmente los romanos parecen ser que realmente el evangelio era una buena noticia que producía un cambio significativo en ellos. Y ese cambio significativo se divulgó. Se divulgó. Romanos capítulo 16, versículo 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Porque vuestra obediencia, dice, ha venido a ser notoria a todos. Una fe obediente. Una fe obediente. Y eso es lo que debe predicarse. Predicar a Cristo crucificado, como tienen aquí escrito, como dice aquí el cuadrito. Predicar a Cristo crucificado. El Señor Jesucristo predicó contra la religión. En las Escrituras podemos ver que no podemos separar lo que Cristo realmente es. Las Escrituras dicen que Cristo es Señor. Filipenses capítulo 2 dice: tengamos este mismo sentir que hubo también en Cristo, que murió en la cruz, en muerte de cruz, fue sepultado. Y podemos pensar que no puede haber un señorío sin glorificación, y no puede haber glorificación sin resurrección, y no puede haber resurrección sin muerte, y no puede haber muerte sin crucifixión. Por lo tanto, es algo que no se puede separar. Es imposible separarlo. El privilegio del Evangelio, ¿cuál es? La gracia y el apostolado que hemos recibido. Pero dentro de esta riqueza encontramos la proclamación del Evangelio, la obediencia a la fe. Ese es el mensaje, la obediencia a la fe. Pero el versículo 7 dice allí la palabra de Dios: a todos los que estáis en Roma. Versículo 6 también dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser Jesucristo, a todos los que estáis en Roma. Ahora aquí el apóstol Pablo va a hablar acerca de los privilegios del Evangelio. Los privilegios del Evangelio. Y esto se puede extender más allá de eso a todos los creyentes. Porque fíjense, dice algo: a todos los que estáis en Roma, ¿qué cosa? Amados de Dios, llamados a ser santos. Y en realidad aquí vamos a encontrar tres cosas, tres privilegios que el Evangelio nos da. Primero, dice allí, amados de Dios. ¿Qué quiere decir amados de Dios? Amados de Dios. Eso quiere decir, amados de Dios. Amados de Dios. Ahí Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Dice allí: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó.
Pablo es redundante, está hablando y está diciendo cosas preciosas en este versículo. Y está diciendo que el privilegio del Evangelio, ¿cuál es? Es que somos amados de Dios. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La palabra cuán es interesante. En el original es potapán. ¿Qué quiere decir potapán? Algo fuera de este mundo. Algo fuera de este mundo. Algo extraño. Algunos utilizaban en el mundo griego para describir algo inhumano. Algo que nuestra mente no puede comprender. Y Juan está utilizando un término tremendo para comunicar el amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La palabra cuál. Mirad cuán inhumano, cuán inexplicable, cuán extraño es el amor con que nos ha amado. No podemos explicar. Y ese amor nos ama. Efesios 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y Romanos 8:36 dice, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Somos amados por Dios. Ese es el privilegio del Evangelio. Hermanos, les invito a que juntos podamos abrir el cofre del Evangelio. Y necesitamos que nuestro corazón nuevamente empiece a funcionar, empiece a bombear con la energía que solamente el Evangelio puede dar. Es el Evangelio que tiene que abrir nuestros ojos hacia las misiones, hacia el perdido, hacia nuestro deber como iglesia y en nuestra vida personal. Es el Evangelio. Y tristemente muchos estamos caídos, fríos, porque el Evangelio ya no surte su efecto en nosotros. Y parece que necesitamos que el apóstol Pablo se levante nuevamente y empiece a predicar en la iglesia el Evangelio a cristianos. El Evangelio. El privilegio que somos amados por Dios. ¿Qué más? Y es interesante esta frase cuando dice llamados a ser santos. En el original solamente dice amados de Dios, llamados santos. No aparece llamados a ser santos. Por lo tanto, Pablo está hablando de tres cosas distintas. Pablo está hablando de que somos amados por Dios, pero también está hablando del hecho de que somos llamados. Hemos respondido un día al Evangelio. Hemos respondido. Y aquel que no responde al llamado del Evangelio, dice 2 Tesalonicenses, ¿qué le espera? Condenación, llama de fuego eternamente. Somos llamados. Podemos leer muchos versículos acerca del llamado de Dios. Pero en tercer lugar, también el privilegio que nos da. El privilegio que nos da. El Evangelio no es solamente que somos amados, no solamente somos llamados, sino también santos. Seguramente decir, no puede ser. Yo hice esto hoy. Yo esto hice ayer. Bueno, pero si usted nació de nuevo, la Biblia dice que usted es santo a los ojos de Dios. Posicionalmente usted es santo. La palabra allí santo quiere decir un santo debido a que es amado por Dios. A que es amado por Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar que el término santo quiere decir separado, apartado, algo distinto. Cuando Dios en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan?, apartaba un día y dice, el día sábado, ese día será santo. Hacían una fiesta y ese día será santo para Jehová. ¿Qué quería expresar Dios con eso? Dios había rescatado a un pueblo y necesitaba vivir una vida distinta para hacer luz a las naciones. Por lo tanto, el Señor le estaba diciendo a ese pueblo, al pueblo de Israel, el día sábado va a ser día santo al Señor, va a ser un día distinto. Porque los pueblos, las otras naciones, utilizan un día
para hacer sus fiestas inmorales, su paganismo, su idolatría. Pero ustedes van a tener el sábado, un día santo, distinto. Y una vida de santidad es una vida distinta. Cuando nacemos de nuevo vamos luchando con tantas cosas en nuestra vida. Con argumentos, con culturas. Uno se quiere casar y no porque mi mamá me dijo que tiene que ser así. O mi abuela me dijo que sea así. Y uno cuando nace de nuevo y entra en el cuerpo de Cristo y es parte de la familia de Dios, ya no hay cultura. Ya no hay una transmisión de familia, siempre y cuando sea principios bíblicos, ¿no? Siempre sea eso, amén, y ojalá fuera así. Pero luchamos con tantas cosas con las cuales fuimos formados. Por eso hay tanta lucha. Más cuando un joven se quiere poner de novio, o hay que elegir un trabajo, o aún en el matrimonio. Tratar de lidiar ciertos problemas. Y tratamos de recurrir a cosas que probablemente no son bíblicas y muy dudosas. La palabra de Dios nos dio el privilegio, el Evangelio nos dio el privilegio de ser santos. No hay excusas para vivir una vida distinta. No hay excusas. Todo lo que venga a mi mente son argumentos, son dichos. Y como resultado de todo esto, dice allí el versículo 7, gracia y paz a vosotros. Si no contamos con estos privilegios, la gracia y la paz no está con nosotros. Para disfrutar de gracia y de paz, usted tiene que ser amado por Dios. Tiene que ser llamado por Dios. Tiene que ser santo a los ojos de Dios. Los privilegios del Evangelio. Los privilegios del Evangelio. Pero nos queda un último elemento dentro de esta riqueza del Evangelio. Y es el propósito del Evangelio. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? ¿Cuál es el propósito del predicador al comunicar el Evangelio? ¿Cuál es el propósito de que la iglesia predique el Evangelio? ¿Cuál es el propósito de que los perdidos escuchen el Evangelio? ¿Cuál es el propósito de las misiones para promover la divulgación del Evangelio? ¿Cuál es el propósito? ¿Se ha preguntado cuál es el propósito? Seguramente uno va a decir, y para que la gente sea salva. En realidad no, eso es secundario. Y para que gente se vaya al cielo, sí, pero es secundario. ¿Por qué tengo que predicar? Y porque Cristo nos manda. Sí, es una verdad, pero saben, es secundario. El versículo 5 nos muestra la razón por la cual uno debe predicar el Evangelio. Dice el versículo 5, y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Dice allí, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Otro versículo, segunda de Juan. Tercera de Juan. Juan le escribe allí a Gayo y resalta su hospitalidad. Dice el versículo 5. Amado, le dice Juan a Gayo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos, ¿quiénes? Estos visitantes, salieron, dice, por amor del nombre de Él. Por amor del nombre de Él. ¿Por qué se predica el Evangelio? ¿Por qué un predicador debe predicar el Evangelio? ¿Por qué el misionero sale? ¿Por los perdidos? No.
Salen, ¿saben por qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. El propósito del Evangelio es la gloria de Dios. Es glorificar a Dios. Cuando una persona predica a uno, está glorificando a Dios. Cuando una persona reconoce que es pecadora, está glorificando a Dios. Cuando esa persona recibe a Cristo, está glorificando a Dios. La palabra de Dios nos dice que el hombre se ha rebelado contra Dios y que la ira de Dios está sobre el hombre. ¿Por qué? Porque ha dejado voluntariamente darle la gloria a Dios. Y por eso la ira de Dios está sobre el hombre. Y la razón por la cual predicamos el Evangelio es para la gloria de Dios. Y cuando uno es salvo, es para la gloria de Dios. Cuando uno sale a la obra misionera, es para la gloria de Dios. Cuando un misionero está en el campo sirviendo, predicando, es para la gloria de Dios. Y cuando un perdido rechaza el Evangelio y es condenado, es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Ese es el propósito fundamental de la predicación y aún de la vida misma. La gloria de Dios. ¿Por qué la iglesia las iglesias hoy no se preocupan por la obra misionera? ¿Saben por qué? Y tristemente hay que decirlo. Porque no le da la gloria a Dios. No le da la gloria a Dios. Si como iglesia queremos darle la gloria a Dios, tenemos que pensar primeramente por cada uno. Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué dice? Para la gloria de Dios Padre. La salvación es para su gloria. El Evangelio es para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4:15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente manera: todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias. Y Dios, dice, recibirá más y más gloria. Gloria. Haciendo un círculo a todo este pasaje que leímos, ¿qué es lo que Pablo nos comunica? Uno, que el Evangelio es de Dios. Es predicado por el predicador prometido en el Antiguo Testamento, personificado en la persona de Jesucristo, proveyendo así gracia y servicio, proclamado por aquellos que han recibido gracia y apostolado, salvación y servicio, privilegios eternos. Y es todo con el propósito de ¿qué? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. ¿Cuál es el propósito del hombre? Se escribió un libro, ¿no?, sobre eso. Pero no lo compra el libro. No hace falta. En la Biblia está. Y en un solo versículo. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos salvos para la gloria de Dios. Y si queremos despertar a la obra misionera, tenemos que despertarnos a la gloria de Dios.
Si no estamos abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos a las misiones, es porque no le estamos dando la gloria a Dios. Ese es el problema. Y otra vez, nosotros. La gloria de Dios. Cuando venga un misionero el día de mañana y comparta, lo va a estar haciendo para la gloria de Dios. Y usted lo tiene que escuchar y tiene que darle la gloria a Dios, solamente porque lo va a estar escuchando a Él, porque es alguien que salió para la gloria de Dios. Es lo que dice 3 de Juan. La gloria de Dios. El Evangelio es proclamado para la gloria de Dios. Usted fue salvo, yo fui salvo, fui creado para la gloria de Dios. Y lo mejor que hoy podemos hacer es darle la gloria a Él. La gloria a Él. Antes de orar, les quiero leer una poesía que escribió un predicador inglés del siglo pasado. Dice así, y con esto oramos después. El que lloró sobre la tumba, el que calmó las olas feroces, manso para sufrir, fuerte para salvar, la gloria sea para él. Aquel que caminó en un camino de tristezas, aquel que concedió todo bien, hijo de hombre e hijo de Dios, de él será la gloria. Aquel que sangró con llagas, aquel que llevó espinas, aquel que le llevó de manera mansa espinas y escarlata, aquel que le llevó toda tristeza, de él será la gloria. Monarca de las mejillas golpeadas, burla de judío, burla de griego, sacerdote y rey divinamente manso, de él será la gloria. En el trono del círculo del arco iris, en medio de los millones de los suyos, ya para nunca más llorar, de él será la gloria. Hombre de Nazaret, el rey que llevó la corona de espinas, hijo obediente hasta la muerte, de él será la gloria. De él es la gran espera eterna, de él es el estado sacerdotal real, a él el Padre lo hizo grande, de él es la gloria. Él que murió para liberarnos, él que vive y nos ama, inclusive a mí, él que viene y a quien veré, solo Jesús, solo él, de él será la gloria. Oramos al Señor y terminamos. Padre, te damos gracias en esta noche porque pudimos abrir tu palabra. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de conocer el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a vivirlo, a experimentarlo cada día de nuestra vida. Cuando estamos tristes, predicarnos el Evangelio. Cuando estamos pasando pruebas, dolor, dificultades, predicar el Evangelio a nuestra propia vida, Señor. Que el Evangelio sea el motor y que reactive nuevamente, Señor, las ganas para vivir para tu gloria. De esta manera, Padre, encomendamos nuestras vidas, nuestra mente y entregamos esta noche en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.